presentamos Petro versus Fico. Muy buenos días, mi nombre es Natalia Restrepo y en el día de hoy les hablaré primeramente sobre los actos de habla. Los actos de habla no solamente importan cómo los decimos, sino cómo y con qué intención los decimos. En el caso general de estos dos personajes públicos que escogimos, estamos analizando cómo es su forma de expresarse en la red social Twitter y con qué intención se dirigen hacia sus receptores. Los elegimos porque en su momento fueron dos candidatos a la presidencia de Colombia y en la etapa en la que fueron publicados estos tweets, lo que dijeran o dejaran de decir iba a ser un acto de habla que influyera en su resultado final. En nuestro primer ejemplo tenemos un tweet de Fico que dice: mientras yo estudiaba y trabajaba por un mejor país, vos pertenecías a un grupo armado. Defendiste a Santrich, Iván Márquez y ahora Otoniel. Te acompaña gente que fue de FARC, ELN, M-19 y tu equipo se sienta con parapolíticos corruptos y vinculados al narcotráfico. ¡Qué cinismo! En este tweet podemos ver que el tipo de habla es locutivo porque el enunciado del hablante tiene un sentido y una referencia concreta. Más adelante vemos que este tweet es respondido por Petro y dice: a ti, Gutiérrez, solo te ha infiltrado la oficina de la mafia. Su jefe llegó a ser no solo tu secretario de seguridad, sino tu vecino de apartamento. Sepárate de esas bandas, hombre. En este claro ejemplo de la respuesta de Petro podemos ver que tiene un tipo de habla perlocutiva, debido a que este tweet fue un efecto que el tweet de Fico generó y Petro fue quien recibió este mensaje. En este primer tuit nos encontramos con el tipo de acto de habla directivo, porque el hablante busca a través de una idea directa que los receptores hagan algo, ya sea por medio de un reclamo o una petición hacia Petro. En este tuit podemos ver dos actos de habla. Lo comisivo se refleja en la campaña de Petro, donde está comprometiéndose a cumplir los ítems de una campaña limpia. Y en declaraciones, el tuit donde Fico cita esta publicación y añade su comentario con la finalidad de producir una modificación en el estado de las cosas. En este caso vendría siendo que Petro no se ha escogido como presidente, porque él supone que no va a cumplir lo que promete. En nuestros ejemplos se pueden ver reflejados los macroactos de habla como la idea principal o general que buscan estos dos candidatos con sus tweets. En este caso, desprestigiarse el uno al otro para lograr la meta individual de cada uno de ellos, la cual era ganar la presidencia de Colombia. Hablemos de los microactos de habla. Nuestros microactos de habla son cada uno de los tweets. El primero, Fico intuye que Petro no va a cumplir sus propuestas de campaña. En el segundo, Fico habla de que Petro siempre trataba de desprestigiar a los demás candidatos. En el tercero, Fico dice que Petro perteneció a un grupo armado. En el cuarto también encontramos la respuesta de Petro, donde dice que Fico es amigo cercano de la mafia. Cada uno de estos tweets tienen una estructura establecida. Su inicio parte de su punto de vista, su nudo es atacar directamente con ejemplos de la situación y su desenlace es lograr desprestigiarse mutuamente. Antes de hablar de las máximas de Grace, debemos tener en cuenta que para que se cumplan cada una de ellas, primero debe pasar por los principios de cooperación. Es decir, exige que ambas partes deseen establecer dicha comunicación. Estos principios establecen un vínculo entre lo que se dice efectivamente y lo que se infiere de las palabras pronunciadas. Es decir, entre lo que efectivamente decimos y lo que queremos decir. Y en lo concerniente a las máximas de Grace, se destaca entre las cuentas de Twitter del actual presidente de Colombia y Fico que la conversación, en este caso los tweets, cumplen las condiciones necesarias para que los interlocutores entiendan y puedan comprender lo que ellos están diciendo. Asimismo, el principio de cooperación es relevante en este contexto porque sus tweets son breves,
son pertinentes y también son muy claros. De la misma manera, estos dos hablantes son cooperativos y destacan entre sus tweets una conversación muy coherente en los 4 siguientes ítems a continuación. Cantidad. En los tweets presentados podemos evidenciar cómo se aplica la primera máxima de Grace, siendo esta la cantidad. Los partícipes en estos tweets son concretos en cuanto a la información y se dirigen mutuamente a temas centrales y comunicativos. Esto se debe a que ya el entorno conoce lo expuesto. Y es que sí, la mayoría de colombianos están por enterados que Petro perteneció al M19 y estos son marginados por la sociedad. Cuando hace mención de los personajes como Santrich, Iván y Otoniel, simplemente hace referencia a que estos fueron cabecillas de las FARC y el narcotráfico. Por otro lado, en la intervención que tenemos de Petro, se hace referencia a que este dicho personaje que menciona es Gustavo Villegas. No dice su nombre, pero se puede inferir porque era el secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, que estuvo en un escándalo en julio del 2017. Fue capturado y acusado de favorecer con información a bandas criminales y de una alianza con la oficina de Envigado. Por este hecho, él fue capturado y procesado en la cárcel. Dicho esto, se puede apreciar entonces cómo utilizan un mensaje breve, pero que quiere decir mucho más allá de lo que está establecido, sin necesidad de dar todas las explicaciones e informaciones, porque son datos que se conocen en la sociedad debido al contexto. Número 2. Calidad. Se evidencia que tanto Petro como Fico se responden los tweets con fundamentos contundentes y también fuertes. Por ejemplo, se demostró a lo largo de la historia que el presidente actual, Petro, fue exguerrillero del ELN y por eso Fico se refiere a él como un cínico, haciendo referencia a que con qué autoridad puede expresarse con tanto poder y fidelización, después de sus antecedentes. Número 3. Modo. Por otro lado, Petro utiliza un lenguaje directo, siendo explícito en tal declaración. Se dirige a Fico de una manera despota y hace la mención del jefe de seguridad que tuvo tiempo anterior para ponerlo en la máxima evidencia que se juntaba con personal corrupto en áreas administrativas y por supuesto en su vida personal, haciendo llegar este mensaje no solo a él, sino también a sus seguidores. 4. Pertinente. Se puede afirmar que la información dada es pertinente por su intencionalidad. Recordemos que en estas fechas eran meses previos a las elecciones presidenciales. Entonces era una competencia de quién podía desacreditar mucho más al otro. Claramente esto jugó un papel muy importante en la era de las elecciones y para replantearnos constantemente por quién votar si ambos con estos antecedentes que ellos hacían ver habían claramente causado una brecha y herido al corazón de la nación. Podemos darnos cuenta cómo se llevan a cabo estas máximas reglas de Grace en estos discursos y que por medio de esos tweets pueden evocar sentimientos de rabia, molestia, tristeza, dependiendo del contexto en que se plantee y se mire. Asimismo, en el debate a través de la red social Twitter, que es un canal que da una mayor libertad con un código común, a través de mensajes cortos y contundentes, con un tema en específico, que para poder comprender se debe estar situado de los temas que se están hablando, entender los distintos enunciados, llevando el hilo conductor para que tanto el emisor o el receptor pueda tener una mayor implicatura, centrándose en lo relevante que se quiere transmitir, como en los tweets compartidos donde el ex candidato Fico busca exponer al actual presidente Gustavo Petro. Utilizando distintos estímulos externos, más que todo visuales, con imágenes gráficas y hasta llevando el hilo conductor entre tweets, un input claro es la forma más directa y contundente de cada tweet con la representación interna de los pensamientos, recuerdos y conclusiones. La red Twitter da completa libertad para la expresión del desarrollo de la mente, siendo el factor principal de estudio de la teoría de la relevancia. Para ser más puntuales, el ejemplo más claro es en el tuit que Fico refuta a Petro sobre su posición pasada de paramilitar con acusaciones y lenguaje directo e implicativo. Claramente, lo que hay que transmitir es el sentimiento de culpa y traición,
y de cierta manera hasta contradicción con un plan de propuesta en contra de la violencia citado por un ex paramilitar. A lo que por ser Twitter una red tan directa y con respuestas inmediatas y sin tapujos, el actual presidente Petro le refuta desde la posición de rechazo, tocando temas políticos y personales del candidato presidencial.